como fue de rata, siento un vacío. Seguimos en vivo acá en Mañana Sí. Venimos hablando en este programa de las amenazas que recibe el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro. El lunes hubo otra amenaza. Hay una reforma que viene haciendo el gobierno, o algunos cambios que viene haciendo el gobierno de Santa Fe con el vínculo con el narcotráfico, con el sistema carcelario. Para hablar un poco de esto estamos en comunicación telefónica con el secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido. Muy buenos días, Juan Cruz. Lucía Genovesi y Jorge Moure te saludan. Hola Lucía, Jorge, ¿cómo les va? Muy bien. Para ustedes y para toda la audiencia. Gracias por atendernos, Juan Cruz. Bueno, primero preguntarte puntualmente por estas amenazas que recibe el gobernador, porque vienen siendo bastante seguidas. ¿Cómo lo ves? ¿A qué se lo atribuís puntualmente? Bueno, básicamente a que se tomó una decisión y se está cumpliendo de retomar y de recuperar para el Estado santafesino el control de las unidades penitenciarias como paso necesario para recuperar el control de las calles de Rosario y de la provincia de Santa Fe. Recuperar el control de las unidades penitenciarias quiere decir básicamente que las cárceles no sean un coworking para que desde allí adentro se sigan cometiendo delitos. El 95% de las extorsiones y balaceras que el año pasado se produjeron en la ciudad de Rosario fueron, según los fiscales, orquestadas con alguna participación desde adentro de las unidades penitenciarias. Eso no puede ocurrir. Hay personas que están siendo imputadas por delitos que cometieron adentro de las unidades penitenciarias. Eso quiere decir que había de parte del Estado una desidia, un descontrol, una falta de gobierno de las unidades penitenciarias. Para eso hubo que, entre otras medidas, retomar el esquema de alojamiento de detenidos de alto perfil en pabellones diferenciales, con mayores controles, con menores posibilidades de movimiento, con más restricciones para sus actividades, para sus visitas, de manera tal de poder tener más, insisto con la palabra, pero más control de lo que ocurre adentro de las cárceles. A eso se le suma además un aumento de la cantidad y de la profundidad de las requisas. Todos los días se hacen controles y requisas en las unidades penitenciarias, y eso obviamente que molesta, que complica la actividad criminal de determinados personajes que, insisto, aún estando presos, continúan con sus actividades en el marco de las organizaciones de delitos de las que participan, o en muchos casos lideran, y obviamente que eso genera reacciones, genera este tipo de intimidaciones, que lo que pretenden es que el Estado dé marcha atrás en su decisión, pero deben saber que la decisión del gobierno de la provincia de Santa Fe es la de continuar con esta estrategia que entendemos nos va a permitir, insisto con lo del principio, recuperar el gobierno de lo que pasa adentro de las cárceles para que eso tenga un impacto positivo con la seguridad pública afuera de las cárceles. Juan Cruz, ¿qué estructura tienen estas bandas narcos, ¿no? Independientemente de lo que vos bien estás detallando, de estas medidas que están llevando adelante desde el primer día, a partir de la gestión de Maximiliano Puyaro, pero ¿cuáles son las estructuras o qué tipo de estructuras tienen estas bandas narcos? Digo, los alcances y las consecuencias de poder llegar a acorralar a una administración como la de ustedes, o hasta correrlos en este momento, o digo, de la gestión. ¿Qué tipo de consecuencias ustedes están enfrentando? Las que estás viendo. Un gobernador que permanentemente recibe intimidaciones, amenazas, lo mismo que ocurrió con el ministro de Seguridad, en algunos casos utilizando menores de edad, por ejemplo, para arrojar una bomba molotov a un colectivo y dejar una amenaza al ministro, menores que fueron apresados, que llevaban en una mochila esos materiales. La verdad es que esas son las consecuencias, digamos, Sí. que estamos viendo.
Lo que hay es una decisión del gobierno de continuar con este tipo de medidas. Incluso se reactivó la agencia que se va a encargar del decomiso de los bienes y del remate de los bienes de las organizaciones criminales, tal como ocurrió cuando nuestro actual gobernador Maximiliano Puyaro era ministro de Seguridad. Se va a volver con esta metodología de recuperación de los bienes del delito. Incluso algunos de los bienes ya recuperados están siendo utilizados y reconvertidos como vehículos del Ministerio de Seguridad y están haciendo tareas vinculadas a la seguridad pública ya en la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Rosario. No hay una alteración en la agenda del gobierno porque básicamente es el cumplimiento no solamente de un compromiso que se asumió con la ciudadanía, sino, entendemos, de un paso que es necesario para poder garantizarle a la sociedad mayores niveles de seguridad en las calles. Una cosa no va a poder hacerse si no se hace primero la recuperación del gobierno de las unidades penitenciarias, y para eso obviamente hay que dificultarles el trabajo a quienes operan desde adentro de las cárceles. Juan Cruz, hay momentos en los que esta situación que vive Santa Fe en general y Rosario en particular se nacionaliza. Y el país en su conjunto, el país en su conjunto. Yo la verdad es que como santafesino sí. me parece que nos equivocamos todos en la Argentina si ponemos solamente el problema en Santa Fe. Lo que pasó el otro día en González Catán no fue una casualidad, no se cayó un techo y se murieron 5 personas. No cayó un rayo y mató a 5 personas. Ahí hay organizaciones criminales, organizaciones delictivas, y la verdad es que no escuchamos los santafesinos que se tome el tema del mismo modo que se toma el tema en Santa Fe. No pedimos que no se aborde el problema nuestro, pedimos sí, para no equivocarnos, claro, como país, que también se aborde con la misma preocupación, que es lógica, que es justa y que se agradece además la preocupación por lo que pasa en Santa Fe, que se aborde también con lo que pasa en el resto del país. Santa Fe no es un rayo que cae en un día soleado. Santa Fe es un rayo en un país que tiene enormes problemas vinculados a narcotráfico, a delito organizado y a inseguridad. La pregunta iba un poco en ese sentido, el diálogo, cómo es el trabajo con, por un lado, la gestión nacional en materia de seguridad, y por otro lado, se habla mucho en estos últimos tiempos que una posible dolarización podría complicar la lucha nacional contra el narcotráfico. Conocer tu opinión. Bueno, primero, hay una buena relación ya de años entre nuestro gobernador y la ministra Bullrich, que obviamente son dos gestiones que arrancan. Sí. Ya ha habido actividades conjuntas en la ciudad de Rosario, empezó a funcionar el comando operativo que nuclea a las fuerzas provinciales con las fuerzas federales, pero obviamente hace falta ajustar todavía mucho más para que pueda ser todo lo eficiente posible. Para eso vamos a tener nuevas reuniones de trabajo entre provincia y nación, a efectos, de poder ajustar la presencia federal, no en una cuestión de cantidad, sino en una cuestión de control de operatividad, para que todos estemos trabajando de manera coordinada, de manera organizada, y de esa forma hacer más eficaz la presencia de las fuerzas federales. Y respecto a la dolarización, la verdad es que no soy experto. Bien. Pero los casos que hemos visto, básicamente el caso de Ecuador, que se lo pone como ejemplo de dolarización, al parecer, según lo que los informes y lo que podemos interesarnos por el tema o saber del tema, la dolarización no ha hecho más que facilitar el trabajo del narcotráfico, y además no ha hecho más que hacer de Ecuador una plaza más atractiva
para los cárteles del narco. Eso es lo que parece, eso es lo que muchos expertos dicen, y es lo que, además, si uno mira la estadística y los números, estos fenómenos de colombianización de Ecuador arrancaron con mucha más fuerza después de la dolarización. Juan Cruz, ¿cómo está la seguridad, a partir de estos acercamientos que hubo con el gobierno nacional, la actual administración, bueno, con la gestión de Patricia Bullrich? ¿Cómo han reforzado, ¿no?, las medidas a partir de, si es que han llegado o pretenden que van a llegar fuerzas federales? No, nosotros, insisto con lo que te decía recién, nosotros entendemos la cuestión de las fuerzas federales más como una cuestión de coordinación que como una cuestión de cantidad. Pueden venir miles, pero si no responden a un mando que tenga su origen en la provincia de Santa Fe, si no coordinan la presencia junto con las fuerzas provinciales para saber cómo se distribuye en el territorio, si no coordinan de qué se va a ocupar cada uno, corremos el riesgo de repetir la historia de fracasos de la presencia federal, que han sido presencias que muchas veces se anunciaban con mucha pompa, con mucho despliegue, y que a la semana terminábamos no solamente con la mitad del personal anunciado que iba a estar trabajando, sino además con quienes estaban trabajando que terminaban haciendo controles de tránsito en el centro de la ciudad de Rosario, en lugar de estar con sus pertrechos y con su formación en los barrios más complejos, ayudando a combatir el delito complejo. La verdad es que la clave de la coordinación es esa, y entendemos que vamos a poder alcanzar ese objetivo junto con el gobierno nacional. Respecto de lo otro, estamos haciendo por nuestra cuenta lo que nos toca hacer. Por un lado, recuperar niveles de presencia policial en calle que estaban muy caídos. En Rosario nosotros teníamos al 10 de diciembre unos 20 móviles patrullando la ciudad. Hoy, por diferentes medidas que se tomaron y además porque se comenzó a reparar móviles y a recuperar móviles, hoy debemos estar cerca de los 80 móviles ya en la ciudad. No alcanza, queremos llegar a un promedio que orille los 200, que era lo que había cuando el actual gobernador dejó el Ministerio de Seguridad. Queremos recuperar esos niveles, pero obviamente es un proceso que es gradual, que implica no solamente inversiones, sino también reformas operativas que permitan que la policía vuelva a salir a la calle. Eso por un lado, y por otro lado además poner en marcha un cuerpo normativo nuevo que logramos sancionar en este mes de gobierno, entre las 17 leyes que logramos sancionar con acuerdo de la legislatura, con consenso casi unánime de todos los partidos políticos. Está la ley de narcomenudeo, que es la ley de adhesión a la Ley Nacional de Desfederalización, que nos está permitiendo empezar a abordar desde la provincia, con nuestros fiscales, con nuestra policía, el microtráfico. Habrán visto ustedes que se comenzó a derribar incluso espacios que eran utilizados como búnker de venta de drogas. Sí. Eso también ha generado obviamente mucho una malestar. Reacción, ¿no? También hubo mensajes, ¿no? Y reacción. Claro. Y reacción, pero entendemos que si logramos trabajarlo de manera coordinada con la justicia federal, que es la que tiene que ocuparse de los grandes eslabones de esta cadena, pero también desde abajo nosotros golpear al microtráfico, vamos a, además de combatir la venta de estupefacientes, vamos a lograr bajar los niveles de violencia en los barrios, que están muchos de ellos en torno a estos espacios ilegales de comercialización. Por eso entendemos que era necesario que esta ley se apruebe. Agradecemos que la legislatura, insisto, no solamente los legisladores que responden a los que seremos, sino también los de la oposición, hayan podido consensuar con el gobierno. Creemos que era una herramienta necesaria, que ya se puso en marcha. Ya hay un protocolo de acción de parte del Ministerio Público de la Acusación para que los fiscales sepan cómo proceder también en el marco de la jurisprudencia, fallos que protegen al consumidor y que diferencian al consumidor del comercializador. Claro. Y en el marco de todo eso se pudo comenzar a actuar, y bueno, evidentemente es algo que también ha generado malestar.
Juan Cruz, te saco un poco de tema y te hago la última de mi parte. Hubo varias modificaciones en este último tiempo que alteraron las cuentas provinciales. La eliminación de la cuarta categoría, el tema de los cambios en las transferencias discrecionales también a las provincias. Preguntarte cómo están hoy las cuentas de Santa Fe, cómo está esa situación. Bueno, las cuentas provinciales están en una situación muy compleja, no solamente por decisiones nacionales, sino porque la provincia fue acumulando un déficit importante que orilla los 200.000 millones de pesos en una provincia que hace un año atrás había cerrado el periodo 2022 con 39.000 millones de pesos guardados en el banco y cierra el 2023 con un déficit de 200.000 millones, por diferentes razones, más que nada por decisiones propias de la gestión anterior, que hicieron que estos gastos se multipliquen y que no acompañen la caída de la recaudación. Nosotros queremos empezar a ordenar eso, alineando gastos con la recaudación, y nos parece además necesario cuidar las cuentas públicas. Por eso vamos a ser muy escrupulosos en esa tarea, sin cortar la obra pública, sin cortar prestaciones esenciales como el sistema de salud, como el sistema educativo. Nosotros entendemos que el Estado no se puede retirar de estas cuestiones, pero sí que lo tiene que hacer siempre con grados de eficiencia, tanto los funcionarios políticos como el personal de cada una de las áreas, y vamos a trabajar mucho en ese sentido para alinear los recursos provinciales con las erogaciones de la provincia. ¿Cómo están siguiendo el tratamiento de esta ley ómnibus, ¿no?, en diputados, en esta carrera contra reloj de llevarlo al recinto? Bueno, nosotros con preocupación, porque hay muchos aspectos de la ley ómnibus que afectan a la provincia de Santa Fe, a su producción, a su entramado económico. Lo que ocurre con el biocombustible, que hubo un compromiso del gobierno de subsanarlo, también lo que ocurre con el algodón, también lo que ocurre con las retenciones que se le imponen a la exportación de maquinaria agrícola. Santa Fe es una provincia que produce mucha maquinaria agrícola. Eso nos preocupa mucho. Entendemos que el gobierno nacional expresa un mandato que tiene de social, que es el de la motosierra, por decirlo de alguna manera, sí. Pero también defendemos nuestro mandato. El mandato que nos dio la gente a nosotros en Santa Fe fue el de cuidar la producción y los intereses de la provincia. En ese sentido, obviamente, vamos a insistir para que se puedan hacer en el proyecto las modificaciones necesarias para resguardar los intereses de la producción y el trabajo santafesino. Juan Cruz, te agradecemos un montón este rato con nosotros. Gracias a ustedes. Te mandamos un saludo grande. Pasaba Juan Cruz Cándido, secretario general de la Gobernación de Santa Fe, hablando un poco sobre la situación puntual en Santa Fe con la seguridad y también con la ley ómnibus, las cuentas públicas. Hay mucha